Empezamos.
Buenos días, chicos. Chicos, como ustedes están viendo, estoy admitiendo a sus compañeros. Pero por favor, creo que ya les han dado la recomendación que tienen que tener nombre y apellido. Pásenle la voz a Lucero y a Camila y por favor, porque no se les va a dar admisión a ellos. Ya, y porque de una vez empecemos, ya está pasándose la hora. ¿Escuchan? A ver, ¿cómo me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Buenos días, profesora. Sí, Sí, se le... Ya. Pasen la voz a Lucero y Camila, que no se le va a dar la admisión porque no tiene su... Álvaro tampoco. Ya les han dado la recomendación que tiene que ser con apellido y nombre y apellido, por favor, chicos. Se van a quedar sin clase porque no va a explicarse. Si no, apaga un ratito. Un ratito y viene participante. Pero así, como que se vaya. Y va a salirme el cuadrito ese. No. A ver, chicos, por favor. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. ¿Ya? Por motivos que ustedes creo que ya saben, estamos en esta situación que nos estamos poniendo de marcar la asistencia. Yo quisiera que por favor le avisen a sus compañeros que están esperando que no se les va a dar el pase mientras no estén sus nombres completos, ¿ya? Sus nombre y apellido. Entonces, por favor, ayúdenme con eso porque si no, no vamos a poder avanzar. ¿Ya? Entonces, eso no como que nos interrumpe un poco, ¿no? De repente en esta semana ya se va a solucionar ese problema para que podamos trabajar como antes. Entonces, buenos días con todos, chicos, como les reitero. Espero que el día de esta clase, ay Dios, esto como que distrae. El día de hoy vamos a hacer, siguiendo nuestro desarrollo de nuestra currícula, vamos a hacer lo que es la farmacocinética. Como dijimos la semana pasada, empezamos a hablar de lo que era la farmacología, ¿no es cierto? Y dentro de las ramas de la farmacología teníamos lo que era la farmacocinética y la farmacodinamia, que eran una de las ramas las más importantes de la farmacología, porque se trata con los dos procesos más importantes que van a dar lugar al efecto del fármaco, al efecto que se produce en nuestro organismo, ¿no? Entonces, ese es digamos, de toda la farmacología, lo más importante que nosotros vamos a estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que hace el fármaco en nuestro organismo y qué es lo que hace el organismo en el fármaco? Entonces, es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a desarrollar proceso por proceso. El día de hoy vamos a hacer lo que es la farmacocinética. ¿Ya?
En cuanto a lo que yo quiero, por favor, antes que sigamos, es en cuanto a la actividad que hemos tenido la semana pasada. He estado leyendo los comentarios en el grupo de WhatsApp. Entonces, si tienen dudas sobre la tarea, cómo se realiza la tarea, pues chicos, ustedes tienen que investigar, ¿no? Ustedes tienen que ver, que revisar alguna información, cómo se hace una infografía, cómo se hace una monografía, cómo se hace un tríptico, cómo se hace un cuestionario, cómo se hace un mapa conceptual, cómo se hace un cuadro sinóptico. Hay muchas cosas, hay variedad. Pero entonces ustedes tienen la solución en sus manos. Tienen que ir a investigar también, ¿no? Si tienen duda, investiguen. Entonces, para que puedan hacer sus trabajos como debe ser y a tiempo, para que no tengamos problemas. En cuanto a otra cosita que era que yo les he pedido que en la medida que puedan, ¿no? Traten de subirlo en PDF. Es más rápido para que yo lo pueda calificar o revisar, ¿no? Entonces, cuando ustedes lo ponen en un Word, tengo que descargarlo y ahí recién lo reviso. Pero sí es que en la medida que pueda, ¿ya? No se preocupen, las que lo han mandado ya, no se preocupen, ya no hay problema. Pero de aquí en adelante, por favor, traten de ponerlo en PDF, ¿ya? La tarea era bien simple. He estado revisando hasta ayer, anoche ya no he podido revisar. Hasta ayer he revisado, hay unos trabajos muy bonitos, qué bien. Pero también hay otras, inclusive hay unos trabajos creo que se han confundido de curso. Hay unas tareas que me han mandado que no me corresponden al curso de nosotros. Entonces, por favor, chicos, más atentos con lo que están haciendo. Después, no quiero yo tener problemas, que yo sí hice y la misma no me calificó, que la misma no me, ¿por qué tan bajo? Si yo presenté todo. Por favor, sean más responsables y fíjense en esto, ¿no? Me han enviado tareas que nosotros no hemos hecho ese tema. Entonces, no sé de dónde sale. Entonces, eso no es cumplir una tarea. Entonces tengan cuidado, por favor. De repente algún alcance de parte de ustedes para que podamos proseguir antes de iniciar nuestro tema? De repente alguien que quiera aportar algo. A ver, por favor. ¿No hay nada, chicos? Creo que no, Miss. Está todo conforme. Ya. Cristian, ¿tú eres Cristian? Soy yo, Miss. Dime. Quería hacer una consulta. A la hora de publicar los trabajos o subir a la plataforma, ¿usted nos va a calificar y tiene que salir la nota ahí? Sí. Porque no, eso a partir de cuánto, más o menos en cuánto tiempo tiene que estar ya un A aproximado. partir de hoy día. Yo he Ya. estado calificando, esperando que me manden los trabajos el fin de semana. He estado revisando la plataforma y tan solo habían 3, 4, 7, hasta el día de ayer, martes. En la mañana, hasta la mañana he estado calificando, tan solo habían 8, creo. Entonces, me imagino que en la noche habrán mandado todos desesperados, porque ya se cumplía el plazo, ¿no? Entonces, yo tampoco no puedo estar cada rato, tengo que trabajar y entonces tampoco no puedo estar pendiente, ¿no? De eso. Entonces, ya lo revisaré pues también en el transcurso de la semana, de este fin de semana, ¿no? Así ustedes tienen 8 días, 7 días para que hagan la tarea, entonces también tienen que saber esperar también los resultados. Si ustedes lo hubiesen hecho el sábado, domingo, su nota ya estaría en la plataforma. Pero como les digo, yo he estado revisando y hay muchos que lo han presentado su trabajo con tiempo, ¿no? Ya se les ha calificado. Entonces, pero si lo ha subido anoche, pues no va a estar calificado para hoy día, ya será para mañana, ¿ya? Entonces, por favor, eso nada más. ¿Alguna otra cosita? ¿Alguna otra duda, chicos? Antes de hacer las tareas, las actividades que se les deja, de repente si yo les dejo una infografía, busquen. Hay en el internet, hay infinidad de modelos de infografías, la definición, cómo se hace, todo. Y es fácil, ¿ya?
Entonces, ustedes también, para aprender un poquito, entonces también, ¿no? Aprendamos cómo es una infografía, en qué consiste, cómo se hace, el dibujo, se escribe, todas esas cosas hay para que ustedes también aprendan. Entonces, por ese lado, no creo que no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? Bueno, ya, entonces vamos a empezar, como les dije, como ya la semana pasada hablamos, lo que era la farmacología dentro de sus ramas. Los procesos más importantes que se dan es la farmacocinética y la farmacodinámica. Nosotros vamos a estudiar el día de hoy lo que es la farmacocinética. La farmacocinética es el área de la farmacología que estudia el recorrido y las modificaciones que experimentan los fármacos y sus metabolitos en el interior del organismo, ¿no? Entonces, es lo que le hace el organismo a los fármacos, ¿no es cierto? Entonces, eso es la farmacocinética. Que todos los efectos, digamos, todo el recorrido que hace el medicamento, el fármaco en nuestro organismo y qué modificaciones sufre, ¿no? Entonces, dentro de esta farmacocinética hay unos pasos que hay que seguir, que se conocen como el LATME, ¿no? L de liberación, A de absorción, D de distribución, M de metabolismo y E de excreción. Entonces, esos son, acuérdense siempre de estas iniciales, ¿ya? LATME. Entonces, siempre acuérdense de esto. Estos son los procesos de la farmacocinética. Todo cómo va a pasar, el medicamento tiene que pasar una vez que nosotros lo ingerimos o una vez que el medicamento esté en nuestro organismo, tiene que pasar por todas estas fases, ¿ya? Y en la fase de la distribución es donde se da el proceso farmacológico, o sea, donde se da lo que es el efecto, ¿no? Acá donde se distribuye es donde ya el medicamento va a producir su efecto. De repente, si yo tengo fiebre, entonces cuando ya me coloquen una inyección para la fiebre, entonces cuando el medicamento esté en este proceso de distribución, es donde a mí me va a hacer efecto y va a bajarme la temperatura. De repente, si yo tengo un dolor de cabeza, cuando en esta fase me va a producir ahí que ya me va a aliviar el dolor, ¿no? Entonces, estos son los 5 pasos o las 5 etapas, las 5 fases que pertenecen a lo que es la farmacocinética, ¿ya? El ciclo farmacocinético, como les digo, empieza con la administración del medicamento, ¿no? Que va a empezar con lo que es la liberación. Después de ahí va a pasar a lo que es la absorción. Esta absorción es lo que va a atravesar las membranas de todas las células de nuestro cuerpo para llegar al torrente sanguíneo. Una vez que el medicamento se encuentra en la sangre, entonces de acá de la sangre va a ser distribuido. Va a ser distribuido a todos nuestros tejidos, a todos nuestros órganos. Y ahí es donde el fármaco va a hacer su sitio de acción, ¿no? Acá es donde el fármaco va a tener su respuesta, donde el fármaco va a actuar. ¿Ya? Entonces, y después que el fármaco actúa, este fármaco se produce un metabolismo, ¿no? Ese metabolismo va a servir para eliminar, para excretar lo que ya no sirve del medicamento, ¿ya? Entonces, así se produce el ciclo farmacocinético, ¿no? Entonces, es el LATME, la liberación, la absorción, después la distribución, el metabolismo y la excreción, LATME. Las características para tener en cuenta estos pasos que sigue el medicamento, hay que tener en cuenta algunas características que son muy importantes del fármaco. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta su tamaño y la forma, la solubilidad en el sitio de acción, tenemos que tener en cuenta el grado de ionización y la liposolubilidad relativa. El tamaño y la forma. Por ejemplo, tenemos que ver si es de repente la presentación que tenga, ¿no?
Puede ser una tableta, puede ser una cápsula, puede ser un inyectable, puede ser un jarabe, la forma que tenga. La solubilidad se refiere en cuanto a lo que es, por ejemplo, la capacidad que tenga el medicamento de ser solvente, ¿no? De disolverse, ¿no? Hay unos medicamentos que tardan más en disolverse que otros. Entonces, eso hay que tener, ¿qué se llama? Hay que tener en cuenta, ¿ya? En cuanto al grado de ionización, es el grado en que se absorben los medicamentos. Este grado de ionización nos va a indicar el grado en que se absorbe el medicamento. Se puede absorber rápido o más lento, ¿no? Entonces, todos los medicamentos tienen esas características. Y lo que es la liposolubilidad relativa es en cuanto a que si es soluble en las grasas, ¿no? Por ejemplo, el lipo es grasa y solubilidad es que si se disuelve, ¿no? Entonces, si el medicamento se disuelve en las grasas o no. Entonces, como en nuestro tejido nosotros tenemos grasa, tenemos tejido adiposo, entonces tenemos que tener en cuenta también si el medicamento se puede disolver o no, ¿no? Para que haga su efecto. La liberación, como es la primera parte de este proceso, tenemos que los medicamentos se expenden, ¿no? O se venden bajo una determinada forma de presentación. Tenemos cápsulas, tenemos grajeas, tenemos jarabes, infinidad, ¿ya? Infinidad de presentaciones. A ver. Ay, esto va a estar fatal. Bueno. En cuanto a la liberación, dice que es el primer paso del proceso en el que el medicamento va a entrar a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Es el primer paso que el medicamento va a entrar a nuestro organismo. Y aquí, una vez que el medicamento entra a nuestro organismo, entonces se va a liberar el contenido, el principio activo. Ya les hemos dicho que el principio activo es el medicamento que va a producir el efecto, ¿no? ¿Se acuerdan? Y el vehículo es o el excipiente, digamos, es una sustancia que lo va a acompañar, que no hace ningún efecto, simplemente que lo va a acompañar o ayuda, ¿no? A que el medicamento se forme, digamos, en su estructura. Entonces, la liberación es el primer proceso de la farmacocinética y es cuando el medicamento ingresa a nuestro organismo, ¿no? Entonces, una vez que el medicamento ingresa a nuestro organismo, el principio activo se separa del excipiente o del vehículo que lo conduce, ¿ya? Y una vez esta liberación se produce en 3 pasos. La primera es la desintegración. Por ejemplo, las cápsulas, las tabletas se desintegran, se vuelven gránulos. Después se da una desagregación o disgregación, que esos gránulos se vuelven más pequeñitos todavía, y al final se vuelve una disolución. O sea, es una solución, ya es como si fuese se vuelve de forma líquida, ¿no? Entonces, esos son los 3 pasos de la liberación. Por favor, chicos, espere porque estamos esto de los... Entonces, como les decía, dentro del proceso de liberación tenemos 3 pasos. La desintegración, que es la fragmentación de la forma farmacéutica en que se presenta el medicamento, haga partes más pequeñas hasta gránulos, ¿no es cierto? Esa es la desintegración. En cuanto a la disgregación, estos gránulos se van a convertir en partículas más pequeñitas todavía. Y en la disolución es ya lo último, donde se vuelve soluto, o sea, es la parte más chiquita que puede haber, ¿no? Y se encuentra dispersa en el solvente. Prácticamente ya es un líquido, ¿no?
cuando ya totalmente se ha disuelto el medicamento. Entonces, como les decía, el medicamento ingresa al organismo mediante la liberación, ingresa al tejido gastrointestinal, ¿no? Y aquí se va a producir la absorción. De ahí, este medicamento va a pasar a la sangre, donde va a ser distribuido, ¿no es cierto? Va a ser distribuido a todos nuestros tejidos, donde va a hacer acción, ¿no? Ahí se va a producir la acción del medicamento. Y se va a eliminar, ya sea por el hígado o también por el riñón, donde va a ser eliminado pues por la orina. Vamos a pasar al segundo paso, que es la absorción. Entonces ya nuestro medicamento está en la liberación, ya nuestro medicamento está ingerido, ya el principio activo se separa del vehículo o del excipiente. Entonces ahora vamos a ver el segundo paso, que es la absorción. ¿Ya? En cuanto a la absorción, es el pasaje, dice, del fármaco desde el sitio de aplicación hasta el interior del torrente sanguíneo. O sea, es ya el paso del fármaco hacia la sangre, ¿no? Hasta la circulación, hasta la sangre. Pero la zona de absorción es el lugar donde el fármaco ingresa a la circulación. Entonces, no es lo mismo que la zona de administración o la vía de administración. La vía de administración es el lugar por donde se suministra el fármaco, ¿no? Esa es la vía de administración, que es el lugar por donde puede ser la vía oral, ¿no? Si es una pastilla, si es una tableta. Puede ser un inyectable, ¿no? Entonces puede ser una inyección intramuscular, una subcutánea, puede ser una vía rectal, ¿no? Puede ser una vía endovenosa. Entonces son diferentes vías de administración. No es lo mismo la zona de administración que la zona de absorción. La zona de absorción es el lugar donde el fármaco va a ingresar a la sangre, ¿no? Esa es la zona de absorción, ¿no? Y la vía de administración es el lugar por donde el medicamento va a ingresar a nuestro organismo, que no siempre es lo mismo, ¿no? Entonces no es lo mismo. En cuanto a la absorción, tenemos que la velocidad de la absorción permite determinar la vía de administración más rápida es la vía endovenosa, ¿no? Y la más lenta es la vía oral. Ustedes sabrán, muchas veces ustedes se han colocado, por ejemplo, medicamentos, ¿no? Habrán estado, por ejemplo, mal con la gripe, y muchos nosotros decimos, ¿no? A veces, ay, no, prefiero que me pongan una inyección antes que estar tomando pastillas, porque con una inyección ya me sano, mañana ya estoy bien. En cambio, con las pastillas no, con las pastillas a veces tenemos que tomar 2, 3 días, 4 días para que recién podamos sentir algún alivio. Entonces, la vía de administración más rápida es la endovenosa. Se absorbe más rápido, ¿no? ¿Por qué se absorbe más rápido? Porque esta vía va directo a la sangre. Entonces, prácticamente es directa, ¿no? Entonces, directamente va a la sangre y más rápido, es más veloz, más rápido va a llegar al sitio de acción. En cambio, con la vía oral es más lenta, ¿ya? La dosis también tenemos que tener en cuenta, es importante tener en cuenta la dosis. A menor dosis, menor absorción, ¿no? Si la dosis es pequeña, entonces también la absorción va a ser menos. Y de repente el efecto no va a ser el que deseamos nosotros. De repente, por ahí de repente me tomo una dosis menos de niño, de repente, y que no es lo para adulto, ¿no? Entonces no me va a hacer nada el medicamento. Y también la rapidez de la acción, la vía endovenosa es la más rápida, ¿no? Como les digo. Por ejemplo, los fármacos administrados por vía oral pueden absorberse en el tracto gastrointestinal, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos una pastilla, esa pastilla se va a ir al estómago, ¿no es cierto?
Entonces, ahí es donde esa pastilla va a tener su proceso de absorción. De ahí esa pastilla tiene que descomponerse, ¿no? Tiene que descomponerse y de ahí tiene que atravesar las membranas del estómago y recién pasar a lo que es la sangre. En cambio, por ejemplo, cuando nosotros colocamos un medicamento a la vena, entonces ya no hay ese proceso de la absorción, sino de frente el medicamento va al torrente sanguíneo. Y del torrente, y una vez que como ya está en la sangre, al toque va al sitio de acción, ¿no? A nuestros tejidos, ya se dispersa. Entonces es más rápido, ¿se dan cuenta? Entonces hay que tener en cuenta eso también, ¿no? En cuanto, hay muchos factores que van a influir en lo que es la absorción, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende también que un medicamento se absorba más rápido o más lento que el otro? Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta las características del fármaco, ¿no? Y su excipiente, por ejemplo, la concentración, como les digo, ¿no? Si es baja concentración o si es muy alta concentración, el tamaño, si es acuoso o si es oleoso, ¿no? Por ejemplo, si es a veces el jarabe o si es la pastilla, la tableta, o en la envoltura también protectora. Ustedes habrán visto que hay unos medicamentos que tienen una envoltura que protege el estómago, pero que no nos produzca lo que es la gastritis. Entonces, todas esas características del medicamento también van a influir en que un medicamento se absorba más rápido que el otro, ¿ya? Y también tenemos que ver, por ejemplo, el área y el tamaño de la superficie de acción, ¿ya? El tiempo que la droga permanece en contacto con dicha superficie, el contenido, ¿no? Que hay dentro de los tejidos, digamos, para que el medicamento se llegue directamente a la sangre. En este caso, por ejemplo, los factores que modifican la absorción, ¿no? La solución acuosa, que vienen a ser los jarabes, ¿no? Son acuosos porque son como agua, medio ligosos, medio espesos, como en una emulsión. Estos se van a absorber más rápido, ¿no? Porque se mezclan con la fase acuosa del sitio de absorción. O sea, digamos, si yo tomo un jarabe, ¿no? Y en mi estómago también es un medio acuoso, ¿no? Porque hay mucosidad. No es una parte seca, totalmente seca. El estómago es por dentro, tiene mucosas, tiene ácidos. Entonces, si yo tomo un jarabe que es casi medio líquido, entonces va a llegar a mi estómago y también más rápido se va a disolver, ¿no? En cambio, por ejemplo, si yo tomo una forma sólida, que es una tableta, por ejemplo, que es dura, ¿no es cierto? Entonces, se va a disolver más lentamente, ¿no? Y por lo tanto, también su absorción también va a ser más lenta. Ay, este está fregón. ¿Ya? Otra característica de la absorción es, por ejemplo, la biodisponibilidad. Ay. ¿Ya? Es la biodisponibilidad, digamos, una característica de la absorción. ¿Ya? La biodisponibilidad es la fracción de fármaco que llega a la sangre. Esa es la biodisponibilidad. ¿Ya? No se olviden de esto, por favor. Es la fracción de fármaco que llega a la sangre. Entonces, es la cantidad, ¿no? La cantidad del fármaco que va a llegar a la sangre y va a producir el efecto. Como les digo, la vía endovenosa llega al 100%. ¿no? Porque va de frente a la sangre, ¿no? En cambio, otras vías son menos. Unas llegan al 10%, otras al 50%. Entonces, la biodisponibilidad cuando se coloca a la vena es al 100%. Otras vías son menos. Entonces, esta biodisponibilidad dice que expresa el grado de absorción de un fármaco. ¿Ya? Se define como la cantidad y la velocidad con las que el principio activo, o sea, la parte del fármaco que va a producir el efecto, contenido en una forma farmacéutica, alcanza la circulación sistemática, ¿no? Entonces, es la cantidad del fármaco que va a llegar a la sangre, ¿no? Si yo de repente voy a colocar una cantidad de ese fármaco, de esa dosis que yo voy a administrar, ¿cuánto de esa dosis llega al torrente sanguíneo? Sí, blanquitos.
¿Ya? Esa es la biodisponibilidad de un Perdón. medicamento. Estoy blanquitas. Ay, sí, ya. Ay, te vamos a entrar adentro ya. Au. ¿Ya? A ver, mano. Esta biodisponibilidad depende de la vía de Dele. administración, como les digo, ¿no es cierto? La más rápida es la endovenosa y la más lenta es la vía oral. También va a depender del efecto del primer paso, de la motilidad intestinal, ¿no? Depende del intestino, si hay mucho movimiento. Licenciada, no se le escucha. Se está escuchando una persona más. Por favor, apaguen sus micrófonos. Por favor, colaboren, chicos, apaguen sus micrófonos. Ya. Entonces vamos a ver, como les digo, la absorción también depende de la vía de administración. ¿Ya? En la vía oral tenemos que la absorción de un fármaco se produce en el estómago, ¿no? Nosotros tomamos una pastilla, una tableta, una cápsula y se va a ir al estómago, ¿no es cierto? Aquí en el estómago es donde se va a producir lo que es la absorción, ¿no? Dice principalmente en el duodeno. Entonces, de acá, recién en la vía oral se va a producir la absorción que va a hacer, que va a atravesar las membranas y va a ir a llegar al torrente sanguíneo, ¿no? La vía sublingual es la vía que se coloca el medicamento debajo de la lengua, ¿ya? Es más rápida que la vía oral, pero se usa, digamos, tan solo en algunos fármacos. No todos los fármacos se pueden administrar por vía sublingual, ¿ya? Entonces, tan solo hay unos fármacos, algunos de ellos, que se pueden utilizar por vía sublingual. El efecto de la vía sublingual es mucho más rápido que la vía oral. Este medicamento se coloca debajo de la lengua. Por lo general, este medicamento se lo muele, tiene que ser molido, digamos una pastilla, tiene que ser molida y se coloca debajo de la lengua. Entonces, como ustedes podrán ver, la parte debajo de la lengua es bien inervada, tiene bastantes vasos capilares, bastante irrigación. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a poner el medicamento allí, inmediatamente el fármaco va a traspasar esas membranas y va a llegar al torrente sanguíneo. Entonces va a pasar a la vena cava y de ahí a la circulación sistémica, ¿no? Entonces, y va a producir su efecto, ¿no? Chicos, van a disculpar esto de la admisión, pero... Ya, en cuanto a la vía rectal, el fármaco se va a colocar en el recto, ¿no? La mucosa del recto es una mucosa bastante delgada y también bastante irrigada, ¿no? Entonces, a veces los medicamentos se van, cuando son, por ejemplo, que tienen mal sabor o son muy irritantes, se colocan vía rectal. Sobre todo a los niños, ustedes habrán visto a los bebitos, por ejemplo, ¿no? Los bebés no toman pastillas, no les gustan los jarabes, ¿no? A veces hay niños que no toleran los jarabes, que lo botan, lo vomitan. Entonces, hay muchos medicamentos que son para niños que se presentan en supositorios, ¿no? Entonces, se colocan también igualito por vía rectal. Y, por ejemplo, este medicamento se va, digamos, va a pasar el medicamento a lo que es la arteria del hemorroides, todo lo que es la vascularización del recto, y va a llegar al torrente sanguíneo y de ahí va a ser el efecto, ¿no? Entonces, también a veces hay casos que se pueden usar, ¿no? También, sobre todo en los niños, más que todo, ¿no? En cuanto a la vía respiratoria, esta absorción se da a nivel de la mucosa nasal, ¿no? Que empieza con la nariz, en la tráquea y en los bronquios, ¿no? Estos medicamentos van directamente a esas tres partes, ¿no? Entonces, este medicamento ya no va al estómago, ¿no? Ya no va al estómago, ya no tiene que, del estómago ya se va a disolver y va a pasar recién a la sangre, no. Este medicamento va de frente a lo que es mucosa nasal, tráquea y bronquios. Entonces, en estas tres partes que les digo, también hay bastante vascularización,
y por lo tanto, este medicamento es más rápido que pase, que se absorba, ¿no? Que es más rápido que pase a la sangre, ¿ya? Por ejemplo, los pacientes que sufren de asma, de repente alguno de ustedes tiene asma, o de repente han visto algún familiar, ellos tienen sus inhaladores, ¿no? Que utiliza y también su recuperación es rápida, ¿no? Porque porque el efecto es rápido, ¿ya? La vía cutánea, su absorción es deficiente, ¿no? Es el fármaco que se aplica encima de la piel. Cuando la piel está hidratada, el efecto es mucho mejor. En cambio, si la piel está seca, demora mucho. Por ejemplo, son las cremas que nosotros nos echamos, digamos, cuando tenemos algún golpe, ¿no? Algún golpe, de repente, una inflamación en alguna parte de nuestro cuerpo y nosotros nos echamos algún ungüento, ¿no? Y frotamos para que se haga efecto. Entonces, esta vía cutánea es un poco lenta, ¿no? Su absorción es lenta. Nosotros ya tengan en claro, chicos, que la absorción es el paso del fármaco al torrente sanguíneo. Entonces, es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, en esta vía cutánea es bajo, ¿no? Echamos el medicamento en la piel y tenemos que estar sobando para que el efecto pase para que el fármaco pase al torrente sanguíneo. En la vía transdérmica, es la forma de dosificación a través de la piel, son los parches, no sé si ustedes conocerán, pero hay unos parches, ¿no? Cuando tenemos algún dolor de espalda, tenemos a veces dolores musculares, hay unos parches, ¿no? Que contienen principios activos, contienen fármacos y se colocan en la espalda, por ejemplo, ¿no? A veces en el hombro. Y digamos, estos parches están una semana, digamos, ¿no? Están colocados una semana en la zona de aplicación, en la espalda, digamos, en el hombro, ¿no? En el tórax. Y durante toda esa semana, poco a poco va a ir liberando su principio activo. O sea, su absorción es bien lenta, ¿no? En cuanto a la vía subcutánea, es más lenta que la intramuscular, ¿no? O sea, más rápido actúa una inyección intramuscular que la subcutánea, pero tiene una absorción rápida. La velocidad de absorción a partir de un depósito subcutáneo se puede retardar por inmovilización del miembro, ¿no? Si digamos, yo le coloco una inyección subcutánea a un paciente y este paciente no mueve el brazo, está todo el días con el brazo inmóvil, entonces la absorción también va a ser más lenta, ¿no? Pero también hay unos medicamentos que sí se colocan, exclusivamente vienen para colocar por esta vía subcutánea, ¿no? Pero es más lenta que la intramuscular. La vía intramuscular es la que va directamente al músculo, ¿no? Y el músculo está bastante vascularizado, o sea que hay bastante irrigación sanguínea. Entonces, y esto va a permitir que haya una gran absorción, ¿no? Entonces, es más rápida que la oral y es bien efectiva, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros, por ejemplo, como les decía, a veces cuando estamos mal, nosotros preferimos que nos coloque una inyección, ¿no? Porque nos vamos a sentir más rápido o bien, ¿no? Entonces, de repente, si yo estoy mal de los bronquios, me quiere dar la gripe, a veces preferimos que lo coloque una inyección, porque yo sé que una mañana ya voy a estar bien, ya voy a estar más con ganas de trabajar de repente, ¿no? En cambio, con las pastillas, tengo que tomar en la mañana, al mediodía, en la noche, y si me olvido, peor, ¿no? No me hace efecto. Entonces, como les digo, la vía intramuscular también actúa rápido. En cuanto a la vía intravenosa, el fármaco se deposita directamente en la circulación sistémica, ¿no? Ustedes también les habrán puesto alguna vez una inyección a la vena. El medicamento va de frente a la vena, ¿no?
Emilia. No sé. Entonces hemos terminado con lo que es la fase de la absorción, ¿no? Entonces ahora nuestro medicamento, nuestro fármaco ya se encuentra en la sangre, ¿no? Primero fue la liberación, cuando el medicamento ingresa o se administra a nuestro organismo, ¿no? Y se separa lo que es el principio activo y se separa lo que es el excipiente. De ahí pasa a lo que es la absorción, ¿no? Entonces, ¿qué es el paso del fármaco al torrente sanguíneo? Entonces, hemos visto que en la absorción, una característica de la absorción que tenemos que ver de los medicamentos es la biodisponibilidad, ¿no? Entonces, que es el grado, digamos, de la cantidad de medicamento, de fármaco que va a llegar a la sangre. Después de la absorción, vamos a ver la distribución. Dice que la distribución es el transporte del fármaco dentro del compartimiento sanguíneo, ¿no? Entonces, una vez que ya el medicamento está en la sangre, va a ser distribuido, ¿no es cierto? Va a ser distribuido a todos los tejidos, a todos nuestros órganos, porque ya está en la sangre. Entonces, con la sangre va a empezar a circular y el medicamento, por lo tanto, también se va a ir a diferentes tejidos, ¿ya? Entonces ya se va a distribuir. En cuanto a la distribución, como les decía, es el proceso mediante el cual el fármaco se incorpora desde la circulación sanguínea hacia los distintos órganos y tejidos corporales, ¿no? Y para hacer esto, el fármaco tiene que atravesar algunas membranas para llegar al sitio de acción, ¿no? O sea, hasta llegar a realmente donde tiene que llegar a hacer su efecto. El fármaco se distribuye por el organismo según la capacidad que tenga de distribución. Esta capacidad, digamos, de distribuirse el fármaco depende de la unión a las proteínas. El medicamento, el fármaco, una vez que ya está en la sangre, se une a unas proteínas plasmáticas, se puede unir a enzimas, a diferentes sustancias que se encuentran en la sangre, ¿no? Como que también se puede quedar el fármaco en un estado libre, ¿no? Entonces, depende de eso también para que el medicamento empiece a circular, ¿no? Dice que la distribución no es uniforme por todo el organismo. Los órganos muy vascularizados, o sea, los órganos que son bien irrigados, como el hígado, el corazón, los riñones, tienen bastante concentración más elevada, ¿no? Tienen concentraciones más elevadas de lo que es el fármaco. En cambio, los órganos poco irrigados llega menos cantidad de fármaco. Como les decía, para que el fármaco se distribuya por el organismo, ¿no? Una vez que ya está en la sangre, puede estar libre, puede estar solo, digamos, o se puede unir a unas proteínas plasmáticas, o también se puede interiorizar en los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, ¿no? De esas tres maneras, el fármaco puede viajar en la sangre, ¿no? Para llegar a los diferentes tejidos. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. iPhone. Bueno. A ver, por favor, ahorita me está llamando de la dirección. Aló. Aló. Sí, sí, sí. El que dice iPhone. Ya. Sí, sí, sí. Es que de verdad que es un poquito molestoso porque está cada rato que se interrumpe. Ya no te preocupes, ya lo hice. ¿Ya? Ya, chao.
Bueno, ya, entonces, ya, entonces, como les decía, el fármaco, una vez que esté en la sangre, se distribuye por todo el organismo, ¿no? Y se puede distribuir ya sea el fármaco solo, libre, o si no, se puede unir a unas proteínas plasmáticas y también se puede unir a un glóbulo rojo, ¿ya? Solo la fracción libre, el fármaco que se queda libre, es el que se va a distribuir, es el que va a producir el efecto, ¿ya? Del medicamento. Es la parte activa y es el que se metaboliza y es el que se va a eliminar. El fármaco, la parte del fármaco que se une a las proteínas plasmáticas, esa no produce ningún efecto. Entonces, la que también se queda en los glóbulos rojos tampoco va a producir ningún efecto. Solo la parte libre, la fracción libre del fármaco, es la que se va a distribuir y va a llegar a producir lo que es el efecto en sí, ¿no? Es el que se va a metabolizar y es el que se va a eliminar también. Como decíamos, en la fase inicial de la distribución, en la fase primaria, digamos, está lo que es el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo, ¿no? Tenemos el corazón, que hemos dicho que son los órganos que son bastante vascularizados, bastante irrigados. Entonces, estos son los más, digamos, son los órganos que son los primeros que van a ser donde se va a producir la absorción, ¿no? En los órganos vascularizados. En cambio, en los órganos menos vascularizados, que son músculos, vísceras, piel, grasa, sobre todo nuestro tejido adiposo, entonces su llegada va a ser más lenta, ¿no? Más lenta va a llegar ahí el medicamento. Entonces, por lo tanto, también el efecto va a ser más retardado, ¿ya? El volumen de distribución de un fármaco o de un antibiótico varía también, ¿no? También varía entre cada persona. ¿Por qué? Por ejemplo, depende mucho si el sistema excretor, digamos, si tenemos algún órgano que no funciona como debe ser, entonces también va a ser más lento, ¿no? O también por obesidad. Las personas que son más obesas también tienen problemas para distribuir, digamos, o absorber los medicamentos. Entonces, por lo tanto, también el efecto va a ser un poco más retardado, ¿ya? De repente el medicamento, si yo voy a darle un medicamento a una persona delgada y un medicamento, la misma dosis a un paciente que sea obeso, el más rápido el alivio, el efecto, le va a ser más rápido a la persona delgada que a la persona obesa, ¿ya? Entonces, esos factores también hay que tener en cuenta cuando se aplica algún medicamento, ¿no? En cuanto a la velocidad, el grado de distribución en los distintos tejidos, depende de la unión a una proteína plasmática, ¿no? Como les decía. A las propiedades físico-químicas del fármaco, a las interacciones que se va a producir, al flujo sanguíneo del tejido. Ustedes ya saben, si es muy vascularizado va a ser más rápido, y si es menos vascularizado va a ser más lento. También si existe alguna barreras especiales, ¿no? A veces, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, que es la que se encuentra, es como un tejido de nervios, digamos, de vasos sanguíneos que van a impedir, ¿no? Es como una barrera que impide que entre alguna sustancia dañina. O como también la placenta, ¿no? Cuando una mujer está embarazada, también la placenta, ustedes que saben que eso es lo que protege, digamos, al bebé, ¿no? Al feto. Ahora vamos a pasar a lo que es el metabolismo, la otra fase ya del metabolismo. El metabolismo es la modificación de la estructura química de un medicamento, ¿no?
Entonces, ustedes saben que los medicamentos están formados por puras fórmulas químicas, ¿no? Entonces, ese medicamento ya llegó al sitio, al tejido donde tiene que hacer su acción, ¿no es cierto? Entonces ya pasó la liberación, ya pasó la absorción, ¿no? Ya pasó a la sangre, ya está en la sangre, de la sangre la distribución, que es ya que se va a diferentes tejidos, órganos, entonces a producir su efecto. Y aquí es donde se produce el metabolismo, ¿no? El metabolismo es la modificación de esa estructura química de un medicamento, ¿no? Entonces ustedes, ya les dije que cuando el fármaco entra a la distribución, se produce, puede entrar en una fracción libre, ¿no? Como que también se puede unir a unas proteínas plasmáticas. Entonces, esta fracción del fármaco libre va a producirse una modificación de su estructura, ¿ya? Por la acción de los sistemas enzimáticos del organismo. Hay unas enzimas, hay sustancias enzimáticas que van a producir, una vez que se unan con esta fracción libre, entonces van a producir unas modificaciones, ¿no? Dando lugar al metabolito. El metabolito es es un producto que queda después de la descomposición de un fármaco, ¿no? Entonces, una vez que ya se modifica una vez que se modifica el fármaco, se une con la enzima que va a encontrar, entonces ya se unen, ya todo, entonces simplemente queda ya la última parte, que es el metabolito, ¿no? Que puede ser, dice, hidrosoluble que el fármaco precursor. El principal órgano que metaboliza este fármaco es el hígado, ¿no? Entonces, el hígado es el que, por ejemplo, ahí se metaboliza casi la mayoría de los medicamentos. Las personas que son, por ejemplo, que tienen cirrosis, las personas que toman mucho alcohol, esas personas, por ejemplo, no van a poder desarrollar, no van a poder metabolizar los medicamentos que tomen, ¿no? O a veces, por ejemplo, personas que comen mucha grasa, que tengan hepatitis. Entonces, esas personas, por ejemplo, no van a poder desarrollar un buen metabolismo de un fármaco. ¿No? Entonces, acá en el hígado es donde se va a metabolizar todos los fármacos, ¿ya? En el metabolismo dice que es la principal biotransformación de las drogas, ¿no? Aquí es donde el medicamento, el fármaco, ya se transforma, ¿no? Ya se transforma, es el que una vez que llega al hígado, ahí se metaboliza, se encuentra con unas enzimas, unas sustancias enzimáticas que se encuentran en nuestro organismo y donde produce se modifica su estructura del medicamento, ¿no? Del fármaco. Entonces, y de ahí lo que va a quedar de esa modificación, ¿no? Es el metabolito, que es la última parte ya, no es todo lo que queda ya, es el metabolito que es el que se va a desechar, digamos, ¿no? Lo que ya no sirve, digamos, ¿no? Del medicamento. Entonces, la principal biotransformación de drogas ocurre en el hígado. ¿Ya? También se puede dar por los pulmones, riñones, en las glándulas suprarrenales y en la piel. También pueden, dice, biotransformar algunos fármacos. Cuando ocurre ese metabolismo, esa biotransformación del fármaco libre con estas sustancias enzimáticas, se producen unas reacciones, ¿ya? Que se llama las reacciones no sintéticas o de fase 1 y las reacciones sintéticas o de fase 2. ¿Qué quiere decir estas fase 1 y fase 2? La fase 1 es la alteración de la estructura química. Esto quiere decir que el fármaco va a sufrir reacciones químicas, ¿no? Que van a cambiar su estructura, ¿ya? Entonces, estas reacciones de fase 1 generalmente resultan en pérdida de la actividad farmacológica. Entonces, eso quiere decir que en esta fase 1 el fármaco totalmente cambia, ¿no? Altera su estructura. Ya no va a ser el mismo principio activo que se absorbió, que se distribuyó,
¿no? Ya no va a ser igual, va a cambiar su estructura química. Y en la fase 2, estas reacciones, dice, llevan a la formación de otros compuestos de conjugación, o sea, se une con otros y conjuga, ¿no? Se mezcla, digamos así, y que va a favorecer a que se pueda eliminar ese medicamento, ¿no? A ver, chicos, espérense, por favor. Entonces, estos conjugados altamente polares, dice, son generalmente inactivos, o sea, no van a producir ningún efecto. Y estos son los que son excretados rápidamente en la orina y en las heces, ¿no? De la fase 2. Entonces, aquí tenemos más o menos para representar el fármaco. Este fármaco ya se encuentra... este fármaco ya se encuentra distribuido, ¿no es cierto? Ya se encuentra en el sitio de acción. De ahí se va a metabolizar en lo que es el hígado, ¿no? Va a proceder una reacción de la fase 1, donde el fármaco va a producir un cambio de estructura, y del cual tan solo va a quedar un metabolito, ¿no? La parte más pequeña del fármaco, y puede que mantenga su actividad farmacológica. O si no, también se va a producir una reacción de fase 2, que este metabolito se conjuga, ¿no? Con otras sustancias, y para que ya no tiene ninguna actividad farmacológica, y más que todo esto se va a desechar, ¿no? Se va a desechar en forma de orina o por las heces. Los factores que modifican el metabolismo. ¿Qué puede alterar, no? ¿Qué factores pueden alterar el metabolismo de un fármaco? La edad, ¿no? La edad, por ejemplo, las personas ancianas y los niños tienen más disminuida esta actividad. Ustedes saben, por ejemplo, que, como les digo, el metabolismo se realiza en el hígado, ¿no? El principal órgano que metaboliza los fármacos es el hígado. Entonces, las personas mayores, adultos mayores, más que todo las personas ancianas, tienen problemas, ¿no? A veces hay problemas del hígado. Así también como los niños. Y peor todavía los recién nacidos, ¿no? Entonces, a veces también que tienen patología hepática, ¿no? Por ejemplo, como les decía, hay personas que tienen cirrosis, hay personas que tienen hepatitis, hay personas que, por ejemplo, que tienen algún problema, un cáncer en el hígado. Entonces, hay muchos factores, alguna enfermedad que tenga en el hígado, entonces va a hacer que no se pueda metabolizar el fármaco, ¿no? También tenemos factores genéticos, por ejemplo, que son ya problemas, digamos, desde que uno nace, ¿no? Desde que uno nace, que tenga algún problema, por ejemplo, en lo que es el hígado, ¿no? En cuanto a esas enzimas que van a ayudar a metabolizar. Entonces, si hay deficientes, si no hay estas enzimas metabolizadoras, entonces tampoco no va a haber una buena metabolización de los fármacos. En cuanto a la dieta también, ¿no? La dieta hiperproteica aumenta, dice, el metabolismo de algunos fármacos. El hábito de fumar induce al metabolismo de los fármacos. Entonces son muchos factores que hay que tener en cuenta también para que un medicamento se realice una metabolización de un fármaco. Y el último paso que tenemos es la excreción o eliminación, ¿no? A ver, por favor, un ratito, esperen. ¿Ya? Es el último que tenemos, es la excreción. Entonces ya hemos dicho el ADME, no se olviden del ADME, por favor. El L de liberación, ¿no? La liberación, que es el momento, la fase donde el medicamento va a ser administrado a nuestro organismo, ¿no? Después va a seguir la absorción, ¿no? La absorción, que puede ser, por ejemplo, ahí vamos a ver lo que son las vías de administración, que puede ser la vía oral, que puede ser el endovenoso, puede ser intramuscular, subcutáneo, sublingual.
después de la absorción vamos a ver lo que es la distribución, que es lo que ya el medicamento va a llegar a lo que es a los tejidos, ¿no? De todos nuestros organismos. Y donde ahí va a ser el efecto, ¿no? Una vez que el medicamento esté distribuido de la sangre, entonces de la absorción, el medicamento pasa a la sangre. De la sangre pasa a lo que es la distribución, que va a llegar a todos, que va a llegar a todos los tejidos, ¿no? Después de ahí va a llegar a pasar De nuevo, metabólico. creo que alguien licenciado. ¿Qué es lo que está pasando, chicos? ¿Me escuchan? Ahora sí, muy bien. Sí, no sé por qué se salía como eco. Ya, entonces, como les decía, en la distribución, ya el medicamento llega al sitio de acción, ¿no? A los tejidos, a los órganos, y ahí es donde se va a producir el efecto, ¿no? El efecto farmacológico. Entonces, de ahí se produce el metabolismo que se va a dar lugar en el hígado. La mayoría de medicamentos se metabolizan en el hígado. Entonces, de aquí, del hígado, ya se va a pasar a lo que es la excreción, ¿no? Que ya es la eliminación prácticamente del fármaco, de la parte que ya no se usa, ya no sirve, ¿ya? Entonces, la excreción se denomina a la excreción de los fármacos a la salida de estos y de sus metabolitos desde el sistema circulatorio al exterior del organismo, ¿no? El metabolito, como les digo, es ya la última parte, es un producto que ya queda después de que el medicamento del fármaco se ha descompuesto, ¿no? Yo les he dicho, por ejemplo, que en el metabolismo el fármaco pasa por dos fases, fase 1, la fase 2. Entonces, en la fase 2 es donde, por ejemplo, ¿no? Y de producto de todas estas fases, de todas estas reacciones, va a quedar un metabolito, o sea, la parte ya lo último del fármaco. Que eso es lo que se va a eliminar por la excreción. ¿Ya? Entonces, esta excreción puede ser por medio del riñón, también puede ser por la bilis, y también puede ser por el pulmón, ¿no? Cuando nosotros respiramos, por ejemplo, cuando botamos el anhídrido carbónico, también estamos eliminando, ¿no? Por ejemplo, los tipos de excreción, el renal, por el riñón se eliminan los fármacos hidrosolubles, los fármacos que son solubles en agua. Hidro es agua, entonces los fármacos hidrosolubles. Y los liposolubles, ¿se acuerdan? Lipo es de grasa. Esos son los que se disuelven en la grasa, ¿no? Son más, más solventes en grasa. Pero dice que los fármacos hidrosolubles son los que se van por la vía renal. Y también tenemos otros tipos de excreción, que no es la renal, como les decía, la biliar, las glándulas mamarias y la saliva, ¿no? Y ustedes han visto también que también puede ser por el medio de lo que es los pulmones, ¿no? Cuando nosotros respiramos, por ejemplo. ¿Pero por qué? No. En cuanto a la excreción renal, la cantidad de fármaco excretada en la orina es resultado de los tres procesos que nosotros ya hemos visto el semestre pasado. ¿Se acuerdan cuando hemos visto lo que es el sistema excretor? ¿No? Hemos visto que cómo se produce la orina. La orina se produce por tres procesos, ¿no? Primero se va a dar la filtración glomerular, se va a dar la reabsorción tubular y la secreción tubular activa. Entonces, igual, ¿no? La cantidad del fármaco que es eliminada, excretada en la orina, es el resultado de estos tres procesos, ¿no? La filtración, reabsorción y secreción. Este tipo de eliminación, dice, es especialmente importante para los fármacos que no se metabolizan, o sea, los hidrosolubles. La excreción de los fármacos
también se da por el sudor, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, sudamos, ustedes han visto cuando hay unos medicamentos, por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen fiebre alta, muy alta, entonces a veces se les coloca el metamizol, que es un medicamento que baja la temperatura, ¿no? Entonces ese medicamento se coloca en la sangre, directamente a la sangre. ¿Por qué? Porque justamente queremos que el medicamento actúe de una vez, ¿no? Queremos de una vez que baje la temperatura. No es bueno tampoco que un paciente tenga temperaturas muy altas porque puede convulsionar. Entonces para esto se coloca el metamizol por vía endovenosa, ¿no? Entonces el efecto es más rápido, ¿no? Mucho más rápido. Entonces, pero también que el paciente, a la vez que empieza a bajarle la temperatura, el paciente empieza a sudar, ¿no? Se nota, entonces el paciente mismo empieza a sudar. Entonces, ese también de alguna parte es una forma de excreción de los medicamentos, ¿no? Y así muchos medicamentos tienen diferentes maneras formas de eliminación, ¿no? Entonces, unos se eliminan por vía renal, otros se eliminan por la saliva, o inclusive ustedes han visto cuando, por ejemplo, hay unos medicamentos que son fuertes, el cloranfenicol, por ejemplo, la clindamicina, cuando se toman esos medicamentos, te cambia el sabor de la boca, ¿no? Entonces, a veces, cuando uno toma eso, nosotros decimos, ¿no? Tengo un sabor raro, parece a medicamento, ¿no? En la boca. Entonces, es el efecto del medicamento que a veces, de una forma de eliminación que puede estar, que está, digamos, en la saliva, ¿no? Así, por ejemplo, también en las lágrimas también dice que es una forma de eliminar, pero es en menos cantidad, totalmente menos. ¿Ya? Después, lo que son la saliva, por ejemplo, dice que otra vez nosotros, o sea, lo volvemos a deglutir y nuevamente se penetra, ¿no? En lo que es la boca. En cuanto a los factores que van a modificar la excreción renal, o sea, ¿qué factores son los que no nos van a permitir que haya una buena eliminación, ¿no? De los medicamentos por vía renal? Por ejemplo, es la insuficiencia renal, ¿no? Entonces, si son pacientes, por ejemplo, que tienen problemas del riñón, que tienen alguna patología renal, que tengan, por ejemplo, si son pacientes que tienen, ¿qué se llama? Diálisis, pacientes que sufren de diálisis, por ejemplo, que no les funciona el riñón, entonces estos pacientes pues no van a poder eliminar, ¿no? Los medicamentos. Entonces todo eso hay que tener cuidado porque por eso es que a veces cuando uno vamos al médico, el médico nos pregunta, ¿no? ¿Sufre usted de alguna enfermedad? ¿Es hipertenso? ¿Sufre de los riñones? ¿No? Todo, nos pregunta el médico, todo nos pregunta. Entonces, ¿por qué? Porque a veces todo eso tiene que ver también, porque no es tomar un medicamento por tomar, cualquiera no puede tomar. Entonces, nosotros somos diferentes, cada organismo reacciona diferente. Si yo tengo algún problema en mi organismo, sufro de los riñones, sufro de infecciones urinarias, me hacen diálisis, o de repente tengo un trasplante de riñón, entonces no voy a reaccionar, mi organismo no va a reaccionar igual que la otra persona que sea totalmente sana, ¿no? Entonces, la insuficiencia renal no va a funcionar, es un factor, lo cual va a modificar, ¿no? La excreción renal. Va a ser una disminución de la perfusión renal, o sea, va a disminuir, va a ser más baja, más lenta, ¿no? Entonces, de igual manera también la insuficiencia cardíaca, pues les decía, ¿no? También tiene que ver mucho la presión. La edad en los ancianos disminuye el aclaramiento renal, ¿no? En los ancianos es menos digamos, las personas adultas, mayores, ustedes ven que ya ingieren muy poco líquido, casi nada, por lo tanto también disminuye, ¿no? La cantidad de orina que se forma. Entonces prácticamente su riñón no funciona ya como debe ser, ¿no? Porque ya es más lenta la función según la edad. Y también tenemos que ver la modificación del pH de la orina,
¿no? Si puede ser ácida o básica, bueno. Entonces, esos son lo más importante de todo esto, yo les quiero decir, es en cuanto a los procesos de la farmacocinética. ¿Ya? No nos olvidemos. Los 5 procesos de la farmacocinética, que es muy fácil de recordarlos, acuérdense bien el LATME, ¿no? Y de ahí empieza todo, ¿no? LL, que es de la liberación. La liberación tiene 3 procesos, ¿no? Que la disgregación, la descomposición, la disgregación, la disolución. Después sigue ahí la absorción, después sigue la distribución, después sigue el metabolismo y después sigue la excreción o eliminación. Entonces son 5 procesos, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Por favor, no se olviden, lo repasan, yo no quiero que me sepan al pie de la letra las formas químicas, las reacciones químicas, los nombres de las enzimas, las proteínas, esas cosas, no. Lo más importante, yo quiero que me sepan qué es la farmacocinética, qué es la farmacocinética y cuáles son los procesos que pasa un medicamento, ¿ya? Eso, los procesos nada más de la farmacocinética, cada uno, por favor. Eso, bien claro, en orden, no me van a poner primero absorción, después metabolismo, después excreción y al último liberación. No, ¿no? Eso prácticamente ya es una pregunta de examen. Entonces, por favor, ya no estudien, repásenlo bien. Voy a pasarles un videíto para que más o menos entiendan un poquito más del tema de hoy. Les quería avisar, por favor, que la próxima semana vamos a tener un quiz, ¿ya? No sé, hay algunos que ya saben cómo hacemos el quiz, cómo trabajamos con el quiz, cómo es. Si hay personas nuevas, por favor, con tiempo, entren más temprano a la plataforma, de repente comenten con sus compañeros, para que sus mismos compañeros les den digamos, algunos consejos, qué hago y qué no debo hacer, ¿no? Para no cometer errores. Cada 2 clases vamos a tener un quiz, ya hemos quedado la semana pasada, ¿no? Son preguntas escasas, son 5 preguntas, ¿no? Cortísimas, sobre el tema de la semana pasada y el de hoy día, ¿no? Eso también se les va a juntar y se les va a hacer una nota especial. Entonces, para que eso nos ayude y no nos vayamos olvidando de lo que es clases que estamos haciendo. Ya, entonces, ¿alguna otra pregunta de repente, alguna inquietud, algo? De verdad que a mí, bueno, hoy día esto de la asistencia es un poco difícil, como que te distrae un poco. Esperemos que la próxima semana ya se solucione también, ¿no? Para bien para todos. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, para pasar de una vez a pasarles un videito pequeñito para que nos ayude a reforzar lo que es la farmacocinética. Buenos días. Sí, dime. En cuanto a los quiz, ¿es de forma oral o escrito? Ajá, es en tu computadora. Ya. Para eso, por eso yo les digo, para eso, de repente hay muchas personas que tan solo lo realizan, que reciben la clase por celular, ¿no? Por celular. De repente, no sé, si tienen algún problema. Hay muchos compañeros de ustedes que ya también lo han dado, que lo daban en celular. La verdad que no sé cómo lo hacen, pero lo dan en celular. ¿Ya? Es como los exámenes, ¿no? Es como un examen, pero virtual, ¿no? Entonces yo les voy a poner, por ejemplo, 5 preguntas o 10 preguntas, nada más de verdadero o falso. Nada más, no es para que escriban, para que desarrollen 4 o 5 líneas, no. Es para que simplemente ustedes pongan verdadero o falso, nada más. O si no, también es de relacionar, ¿no? De repente que yo les pongo una fila de
unos términos, digamos, y al lado les pongo definiciones, ¿no? Entonces ustedes simplemente tienen que relacionar. El A, digamos, la biodisponibilidad, a qué definición le corresponde del otro lado, ¿no? Entonces eso. Pero para eso, para que no tengan problemas ustedes, tienen que saberlo manejar en la plataforma, ¿ya? No sé, de repente si pueden, lo ideal sería que esté en una computadora, que haya una buena señal del internet para que no se les vaya, ¿no? No se cuelgue el sistema, yo qué sé, eso sería lo ideal. No sé, de repente, y si hay algún problema, me lo dicen también, ¿no? Me lo dicen de repente para yo saber quiénes no lo pueden hacer, ¿no? Y ya vemos de otra manera cómo lo podemos, cómo le podemos tomar esa evaluación. Porque miren, somos 59 personas, somos 60 casi alumnos. Entonces, tomar un examen oral a cada uno de ustedes terminaría no sé cuándo. Entonces, y sí nos hemos dado cuenta que esos quiz nos ayudan bastante a estudiar. ¿Ya? Ok, Miss, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Nada? Miss, buenos días. Yo quería preguntarle solo sobre la administración de medicamentos de la vía sublingual. ¿Qué tipos Ya. de medicamentos, por ejemplo, podemos poner? Porque yo sé, estoy enterada que mayormente se ponen los medicamentos que van cuando se le sube la presión. Entonces, Sí. ¿qué otro tipo de medicamentos se le podría poner? Mira, por ejemplo, como les dije, hay unos medicamentos que son exclusivamente para uso sublingual. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando la persona es hipertensa, ¿no? Lo que nosotros queremos es que inmediatamente la presión baje, ¿no? Ustedes saben que hay situaciones, por ejemplo, de la presión alta, ¿no? Si uno deja que la presión suba, ¿no? Suba mucho de un paciente, ese paciente puede sufrir un ACV. ¿Qué es un ACV? Que con la fuerza de la presión que tiene, con esa presión tan fuerte, tan alta que hay en sus arterias, en las venas, se rompen, ¿no? ¿Y qué produce? Produce una hemorragia. Y lo peor de todo, que de repente el paciente puede quedar con secuelas, ¿no? Que no caminar, o de repente tan solo ¿no? Hemipléjico, parapléjico, entonces ese es el problema, a lo que no queremos, que queremos evitar, ¿no? Por eso entonces, ¿cuál es el afán? Cuando un paciente está con una presión muy alta, lo que tenemos que hacer es bajarle la presión inmediatamente, ¿no? Lo más rápido que podamos. Una de las maneras de bajar la presión es colocándole, por ejemplo, el captopril debajo de la lengua, sublingual, ¿no? ¿Por qué? Porque en la parte de la lengua está bastante vascularizado, ¿no? Entonces hay venas, hay arterias. Entonces, y la mucosa, si tú te has dado cuenta, las mucosas de abajo de la lengua es bien delgadita, ¿no? Entonces es más rápido que el medicamento se absorba, ¿no? Y llegue al torrente sanguíneo. Por lo tanto, una vez que llegue al torrente sanguíneo, pues ya más rápido también va a ser el efecto. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr que se baje la presión de una vez, ¿no? Y con esto, pues vamos a evitar que el paciente de repente pueda hacer una embolia, pueda hacer un ACV, ¿no? Y se quede de repente en silla de ruedas, que no pueda caminar, no pueda hablar, ¿no? Entonces, por eso hay que, por ejemplo, también los pacientes que son diabéticos, también, los pacientes que usan insulina, ¿ya? Los pacientes que usan insulina ya diario, por ejemplo, seguido, ellos la insulina se coloca por vía subcutánea, ¿no? Eso también lo vamos a hacer, vamos a ver cómo les hacemos la práctica para que vean cómo se coloca una vía subcutánea, una vía intramuscular, todo eso vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿alguna otra cosa, chicos, para pasarle el video? La tarea, por favor, como les digo, he estado revisando las tareas hasta ayer en la mañana, si no me equivoco, ¿ya? Pero han sido muy pocos los que lo han subido. Los que han subido en Word, no se preocupen,
no hay problema, bien claro les he dicho, ¿ya? Pero en lo posible traten de ponerlo en el PDF. Y lo que más me interesa, chicos, es que revisen. Cuando se les dice, por ejemplo, hagan un mapa conceptual, revisen cómo se hace un mapa conceptual. Cuando se les diga, hagan una monografía, revisen cómo se hace una monografía. ¿Ya? Entonces, muchos han fallado en eso, ¿eh? Muchos han fallado. Ya no he revisado la tarea hasta hoy, bueno, he trabajado, hoy día en la noche de repente lo voy a hacer, a partir de mañana ya lo voy a calificar y ahí ya van ustedes a ver sus notas, ¿ya? Y no dejen a última hora sus trabajos, por favor. ¿No, chicos? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesora. Sí, mis. Hola, somos estudiantes de la Universidad de Cuenca, carrera de Enfermería. El día de hoy hablaremos de la farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? Pues es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. El fármaco primero se administra, se absorbe, se distribuye y por último se elimina por biotransformación hepática o por excreción renal. Para la administración de fármacos tenemos vías por las cuales las podemos administrar. La enteral, cuando los medicamentos son ingresados al organismo por aquellos orificios naturales del cuerpo y que están relacionados con el intestino y el tracto gastrointestinal. La oral, tarda su efecto, es conveniente, cómoda y barata. No se puede utilizar en pacientes inconscientes. La sublingual se sitúa bajo la lengua y se va a ir absorbiendo a través de la mucosa de la boca. La rectal se administra un medicamento en forma de pomada o supositorio. Es de rápida absorción y pasa por el filtro hepático en poca cantidad. Tenemos otra vía que es la parenteral. Es aquella que introduce el fármaco en el organismo gracias a la ruptura de la barrera mediante un mecanismo que habitualmente es una aguja hueca en su interior llamada aguja de uso parenteral, las cuales tenemos con la intravenosa. Se caracteriza por su absorción inmediata y se utiliza en caso de emergencia. Es una de las vías más riesgosas. La intraarterial, una vía muy poco empleada en el tratamiento del dolor. La intramuscular, evitamos el paso gastrointestinal, se introduce el medicamento en el tejido muscular. La subcutánea, se aplica bajo la piel, se administran medicamentos como la insulina y las vacunas. Teniendo en cuenta las vías de administración de un fármaco, vamos por la segunda fase que es la absorción. La absorción de un fármaco depende de sus propiedades físico-químicas, su formulación y su vía de administración. La absorción es el término que define el movimiento de un fármaco hacia el torrente sanguíneo. Comprende los pasos de liberación del fármaco de su forma farmacéutica, su disolución, la entrada de los fármacos en el organismo desde el lugar de administración. La tercera fase, la distribución, es el desplazamiento del fármaco desde la sangre hacia los órganos en los que se debe actuar, así como en los órganos que lo van a eliminar. Para que se dé este proceso es necesario la unión a proteínas plasmáticas, en particular la albúmina, que tiene afinidad por los ácidos y la globulina por los básicos. Es decir, para este proceso es necesario que haya afinidad y especificidad. La biodisponibilidad. Se define biodisponibilidad al grado de velocidad con que un fármaco o uno de sus metabolitos accede a la circulación y alcanza de esta manera su lugar de acción. La curva de concentración plasmática sobre tiempo. Todo fármaco entra, se absorbe, se distribuye y se elimina. Cuando un fármaco alcanza su concentración máxima, cumple su efecto terapéutico con la dosis indicada, pero al incrementar la dosis vamos a llegar a un nivel tóxico. Y por otro lado, si no damos la dosis suficiente, la concentración va a ser mínima y por lo tanto no va a existir un efecto terapéutico. La cuarta fase, el metabolismo.
Es el conjunto de reacciones químicas que realizan los órganos sobre las sustancias endógenas, contaminantes ambientales y fármacos. El principal órgano donde tiene lugar el metabolismo es el hígado, aunque también tienen capacidad metabólica otros órganos como los pulmones, el riñón y la misma sangre. Los procesos de metabolización. La fase 1 consiste en la funcionalización de la molécula, formándose una molécula más polar que se puede eliminar. La fase 2 es la formación de un enlace covalente entre el fármaco y un compuesto endógeno. La fase 1. En esta etapa se producen diferentes tipos de reacciones como la oxidación, reducción e hidrólisis. La fase 2, la conjugación. Tienen reacciones lugar en diferentes tejidos del organismo. Estas suelen ser reacciones de conjugación que por lo general inactivan al fármaco, suelen actuar sobre el grupo reactivo introducido en la fase 1. Esta unión aumenta la hidrosolubilidad del fármaco, el mismo que nos facilita su eliminación del organismo. La última fase, la eliminación, consiste en la salida del fármaco del organismo, ya sea en forma inalterada o como metabolito. La eliminación se produce a través de las vías fisiológicas, las más relevantes es la vía renal o la biliar. También hay excreción de fármacos por vía pulmonar, salival, por la leche o el sudor. Los fármacos atraviesan las membranas celulares para ser eliminados. Bueno, chicos, entonces espero que con este video les haya ayudado un poco más para quedar más claro lo que es los procesos de la farmacocinética. Entonces, es algo, no es muy difícil. Estudien, entonces la próxima semana, temprano, por favor, conéctense para que podamos dar nuestro quiz. Hoy día en la noche le voy a subir la actividad hasta el próximo martes. Como ya saben ustedes, de martes a martes son las tareas, de miércoles a martes son las tareas. ¿Ya? Sí, licenciada. Cuídense, chicos, gracias. Hasta el miércoles. Nos vemos, cuídese. Gracias. Cuídense. Cuídense, chicos. Cuídense, chao. Hasta luego, mis Hasta luego, cuídense. mis. Chao, 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 chicos, chao. Hasta luego.